Entonces, lo que vamos a intentar hacer en esta clase es responder como preguntas de este estilo. Ya como, por ejemplo, algo así. Ya como, o en verdad darnos las armas para responder cosas como de este estilo. Ya, ¿qué me dicen acá? Ya, y está súper simple el ejercicio, pero es, ya, Toño va a una ferretería a comprar clavos, si cada clavo vale 10 y compró al menos 500 pesos en clavos. ¿Cuántos clavos compró? No es muy difícil, ¿cierto? Debería hacérsele intuitivo, si vos es el Toño. Buena Toño. Y entonces, debería hacérsele más o menos intuitivo. Que si tiene 500 pesos y cada clavo vale 10, o sea, si compró al menos 500 pesos, entonces compró al menos 50 clavos, algo así, ¿cierto? Pero ya vamos a ver cómo plantear bien esto y todo. Entonces, esta es la idea que queremos, o sea, lo que nos queremos preguntar. ¿Y cuál es el tema de estas preguntas? Que la respuesta acá ya no puede ser como o 50, o 51, o 60, sino que es un rango de valores. Porque si gastaste al menos 500 pesos, podías haber gastado 1000, 2000, 3000, podías haber gastado, no sé, 50 millones, lo que sea en verdad. Entonces, esa es la idea con estos ejercicios, que no tenemos una respuesta, sino que tenemos un rango de respuesta. Entonces, en ese sentido, lo primero que vamos a partir haciendo es como ver acá ver los valores que me podrían servir. O sea, perdón, vamos a partir revisando un poco sobre intervalos, ya que tiene que ver con los valores que podrían servir. Entonces, por ejemplo, vamos a partir vamos a revisar primero los 4 clásicos casos que hay de acá cuando trabajamos con intervalos. Por ejemplo, si yo de alguna manera quiero mostrar los valores que están desde el 3 hacia la derecha, o sea, los valores que son mayores al 3, es algo así lo que puedo hacer. Ya, por ejemplo, si quiero mostrar del 3 hacia la derecha, por ejemplo, gráficamente, la recta numérica, ¿cómo lo puedo mostrar? Lo puedo mostrar desde el 3 hacia la derecha, pues como que me sirven todos esos valores, ¿cierto? Entonces, además, yo podría querer incluir o no incluir a este 3. ¿Cómo hago eso? Si no hago un círculo que esté lleno, o sea, si hago un círculo así como un círculo donde como que no está pintado, yo me voy a referir a que no quiero incluir al 3. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa esto gráficamente? Y ustedes en este momento ya deberían ser como capaces de leer esto gráficamente. ¿Qué significa? Significa que yo estoy tomando todos los valores que son mayores a 3. O sea, si te pregunto, como, ¿está incluyendo el 3? No lo está incluyendo. ¿Por qué? Porque el círculo no está pintado. ¿Y por qué los valores que son mayores a 3 y no los menores o los menores iguales o lo que sea? Porque estamos hacia la derecha, pues. Entonces, ¿qué valores tenemos acá? Por ejemplo, tenemos un 4, no sé, un 5, etcétera. ¿Cierto? Y llega hasta el infinito. Que hay una flecha acá, eso que me marca que está llegando hasta el infinito. Entonces, como que nunca termina. ¿Ya? Entonces, ahí estamos tomando los valores mayores a 3. Eso es gráficamente. Y ahí pensando en la recta numérica. Pero no es la única forma que tenemos nosotros de decir que queremos ver los valores que son mayores a 3. Por ejemplo, otra manera de verlo es simplemente escribirlo, por ejemplo, con una letra, ya que es decir, como estoy tomando todos los X que son mayores a 3. Podría haber puesto acá cualquier letra en verdad, pero acá estoy diciendo los X que son mayores a 3, que son los mismos que esto. Los mismos que acá dibujé gráficamente. O sea, que vi gráficamente. ¿Ya? Y no tengo solo esas dos formas, sino que tengo una tercera, y estas 3 son las que vamos a estar intercambiando un poco cuando les pregunten preguntas tipo prueba de transición. Va a ser como intercambiar entre estas 3 formas de ver los intervalos. ¿Ya? Con eso tienen que ver las inecuaciones, con intercambiar estas 3 formas de ver los intervalos. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver de la forma gráfica, como un x mayor a 3, o como un intervalo que va desde el 3 hacia el infinito. ¿Ya? Entonces, la forma gráfica es como muy de pensar en qué tenemos en los valores de la recta numérica. Esta es una forma que es súper descriptiva y que te dice al tiro como el x tiene que ser mayor a 3, ¿ya? Y esta forma, de repente puede ser más difícil de verla si no la han visto, pero ¿qué me va a indicar? En primer lugar, va a indicar cuál es el menor valor que tiene el intervalo, ¿ya? Entonces, el menor valor que tiene el intervalo es el 3, porque los valores del intervalo van desde el 3 hacia el infinito. Entonces, el menor valor es el 3. Como llega hacia el infinito, esto es lo que me está marcando el intervalo, ya que estamos llegando desde el 3 hacia el infinito. Entonces, además,
como yo no voy a incluir al infinito, porque el infinito es como un concepto, ¿ya? El infinito es como un concepto, entonces no lo voy a incluir, y tampoco voy a incluir al 3, ¿ya? Porque yo acá podría querer o no incluir al 3. Por ejemplo, si hubiera acá pintado esta cuestión, si estuviera acá pintadito, estaría incluyendo el 3, ¿cierto? Pero como no lo voy a querer incluir, el corchete de cierta manera como que le hace como el quite, ¿ya? Porque yo podría, por ejemplo, haber escrito un corchete así. A ver. No, ¿qué pasa? No, no me deja escribir. A ver. Ahí está. Y ahí sí. Ya. Yo podría haber escrito un corchete así, que incluya el 3. Sí, pero no lo estoy escribiendo así, sino que estoy escribiéndole de la otra forma que, de cierta manera, acá este intervalo, disculpen, este intervalo como que me marca, perdón, este corchete me marca que no voy a incluir al 3. Si se fijan, como que le está haciendo el quite, está como mirando para el otro lado. Entonces está diciendo como, no incluís al 3. ¿Ya? Si alguien no cacha mucho de intervalos, probablemente lo que le hablé recién se les confundió un poco, pero ya vamos a estar viendo muchos ejemplos que son muy similares. ¿Ya? Entonces, este es el primer intervalo que vamos a poder conocer, el intervalo donde los valores son mayores a 3. Entonces, tenemos tres representaciones. La representación gráfica, ¿ya? La representación de que el x es mayor a 3, y también después de acá de que el intervalo va desde el 3 hacia el infinito, sin incluir el 3 y tampoco incluyendo el infinito. No voy a incluir el infinito porque eso es como un concepto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora van a identificar dónde se produce el cambio acá. ¿Ya? Y me habían hablado harto en el chat, así que bueno. Ya. Entonces, esa era una forma de ver un intervalo. Lo que estamos revisando acá son intervalos. Intervalos de valores numéricos que comprenden muchos valores, porque hasta ecuaciones uno está acostumbrado a que encontráis como un valor. Pero acá lo que estáis haciendo es encontrar intervalos de valores, que son muchos valores. ¿Ya? Muchos valores como que están ahí entre dos números. Entonces, por ejemplo, yo también podría querer representar algo así, desde el 5 hacia la derecha, ya gráficamente, pero en este caso, a diferencia de lo que hice arriba con el 3, sí lo voy a incluir. ¿Ya? Entonces, ¿en qué es lo único que cambia esto? Que si lo quiero representar así como con letra, ya como con la forma de la inecuación, lo que voy a decir es que ya el x no es solo mayor a 5, sino que el x es mayor o igual a 5. ¿Y qué significa eso? Significa que el x puede tomar un valor mayor a 5 o también podría tomar el valor 5, ¿ya? Acá lo que está diciendo es, el x, ¿qué va a valer? El x puede valer 5, 6, 7, 8, 9, 10, así, lo que sea, o incluso los valores que están más entre medio, ¿ya? Porque acá no se trata solo de valores enteros. El x podría valer 5,3, 5,4. Lo único que está diciendo acá es que el x va a ser mayor o igual a 5. Entonces, por ejemplo, ¿el x podría tomar el valor menos 4? No, no puede tomar el valor menos 4 o 4 incluso. ¿Por qué? Porque no se cumple esta condición de que es mayor o igual a 5. Entonces, la diferencia importante con lo que veíamos en delante es que en este caso igual estamos hablando como de una variable que es mayor a un número, pero ¿cuál es el tema? El tema es que acá sí estamos incluyendo al 5. Como estamos incluyendo al 5, pasan dos cosas. Primero, el circulito está lleno, ya no está como antes, que era solo el círculo y no estaba pintado. Pasa eso, y además acá voy a decir que es mayor o igual a 5. Si quiero mostrarlo como intervalo, si quiero describir estos mismos valores como intervalo, lo hago de esta manera. ¿Ya? Digo que vamos desde el 5 hacia el infinito. Y en este caso sí vamos a incluir al 5. ¿Ya? Si se fijan, acá como que el corchete está como abrazando de cierta manera al 5. ¿Ya? No sé si lo ven o lo veo yo nomás, pero no, demás que lo ven. Entonces, el corchete está como abrazando al 5, entonces está diciendo lo incluyo. No va a incluir al infinito, ¿claro? Entonces, siempre que salgan acá como en esto, que salgan como valores infinitos es súper común. Entonces nunca tenemos que incluir al infinito, ¿cierto? No vamos a incluir al infinito porque es un concepto. Entonces no es como que yo pueda incluir, así mi intervalo llega hasta el infinito. No, porque el infinito es como, más que ser un número, es como una forma de decir que esto no tiene límite, ¿ya? Entonces por convención, el intervalo o el corchete nunca abraza al infinito, ¿ya? Pero acá sí estaban marcando que sí incluía el 5. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto en el intervalo anterior,
una solución de esto es el 3, no, porque el 3 no es mayor a 3. Po. Y en este caso no estamos incluyendo al 3. Pero si pregunto en la siguiente, una solución de esto es el 5, ya, por ejemplo, de esta inecuación, porque de hecho esto ya es una inecuación, ya no lo hemos, como que no lo he dicho, pero esto ya es una inecuación. Entonces si pregunto, ¿el 5 es solución de esto? Sí. ¿Por qué? Porque es, en este caso, mayor o igual a 5. Entonces, ¿de qué manera lo marcamos? Con el punto pintado, con el igual, y también incluyéndolo acá en el intervalo. Ya, entonces, ¿qué hicimos hasta ahora? Revisar casos en que estamos viendo valores que son mayores o mayores o iguales a algo. También podríamos ver valores que son menores o menores o iguales a algo. Por ejemplo, acá tenemos el 0, tenemos el menos 7. ¿Y qué podríamos querer hacer? Ver los valores que están desde el menos 7 hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué tienen que darse cuenta al tiro? Que si tengo el círculo de esta manera, ¿qué es lo que pasa? Que no estoy incluyendo al menos 7. ¿Ya? Si pintar el círculo, sí lo estoy incluyendo. Estas son simplemente maneras de representar que tenemos. Porque si hago la cuestión, o sea, por ejemplo, hago ese dibujo y no tengo esta cuestión de poner un círculo que no está pintado o un círculo que sí está pintado, no voy a tener una forma de diferenciar cuándo el intervalo sí incluye al número o cuándo no lo incluye. ¿Ya? Entonces, piensen ahora ustedes cuál sería la inecuación que le corresponde este intervalo, que es lo que estábamos viendo arriba. ¿X menor a menos 7? Claro, x menor a menos 7. Esa es la inecuación, ¿cierto? Entonces, eso es lo que está describiendo este conjunto de valores. Po. Está diciendo, a ver, van a ser los valores que estén a la izquierda del menos 7, entonces son los x, o podría haber hecho cualquier letra en verdad, que son menores a menos 7. ¿Ya? Entonces, cuando tengo el símbolo que va hacia allá, estoy diciendo mayor. Cuando tengo el símbolo que va hacia el otro lado, estoy diciendo menor. Entonces, en este caso, estoy diciendo que el x es menor al menos 7. Y ahora deberían ser capaces de pensar en el intervalo de estos valores. Y el intervalo de estos valores sería desde el menos infinito. Ojo, acá ya no vamos hacia el infinito, porque ahora estamos yendo hacia la izquierda en la recta numérica. Entonces estamos llegando a números muy negativos, ¿ya? Como infinitamente negativos. Entonces, por eso, en este caso, ¿cuál es el número menor, entre comillas? O en verdad lo que se pone a la izquierda, ¿ya? Porque la idea es que acá normalmente vamos a poner el número menor, como a la izquierda en el intervalo, y a la derecha vamos a poner el número mayor. En este caso no es un número, pero es como, es el menos infinito. En el caso del infinito se pone como el concepto del que les estoy hablando. Entonces, como hacia la izquierda nos vamos hacia el menos infinito, primero ponemos el menos infinito. Hacia la derecha, ¿hacia dónde estamos llegando? Fíjense que por acá está el menos infinito. Si nos vamos hacia la derecha, ¿hasta dónde estamos llegando? Hasta el menos 7. Por eso el menos 7 está en esa parte del intervalo. ¿Ya? Como el menos 7 no está incluido, el paréntesis, fíjense acá, no lo abraza. ¿Ya? El corchete no lo abraza. Si estuviera incluido, el corchete estaría hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, ese es el tercer caso, y el cuarto caso, así como de que serían como las inecuaciones más básicas, ¿ya? Que estamos viendo como las tres formas que tienen de ser representadas, es el caso en el que vamos a irnos también hacia la izquierda, como en el último caso, pero vamos a incluir al número. Entonces, por ejemplo, si quiero tomar los valores que están desde el 100 hacia la izquierda, ¿qué es lo que hago? Incluyo y si quiero incluir al 100, ¿qué es lo primero que hago? Pinto el puntito, porque lo quiero incluir. ¿Ya? Y esto de verdad, así lo preguntan igual en la prueba de transición, de repente salen las alternativas como con el puntito pintado o sin el puntito pintado, y esa es la diferencia. ¿Ya? O con el puntito sin pintar. Entonces esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo lo represento como inecuación? Son los valores de x, o los de cualquier letra en verdad, que sean menores o iguales a 100. Entonces en este caso pongo el igual. ¿Por qué? Porque el valor también podría ser 100. ¿Ya? Lo que me dice esto, así como literalmente lo que me dice esto, es que el x es menor al 100 o el x es igual al 100. ¿Ya? Como en este caso el x podría ser 100, es por eso que lo escribo de esta manera. ¿Ya? Y digo que el x es menor o igual al 100. Y si lo quiero ver como intervalo,
tampoco algo muy distinto de lo anterior. Vamos a ir desde el menos infinito, que es lo que tenemos más a la izquierda, ¿ya? Desde el menos infinito, que es lo más a la izquierda. Piensen que acá siempre nos vamos a lo que tenemos bien, bien a la izquierda, entonces menos infinito. Y hacia la derecha, ¿hasta dónde llega? Llega hasta el 100. Entonces vamos a ir desde el menos infinito hasta el 100. Y ahí esas son como las inecuaciones básicas. Ya que en verdad salen como de, si les apareciera algo en la prueba como resolver esto, por ejemplo, ¿cómo podría aparecer la alternativa? Podrían aparecer así, ya como en la recta numérica aparecer algo, o también podrían aparecer como intervalos. Entonces, cuando ustedes resuelven inecuaciones en la prueba de transición, lo único que hacen es como, o sea, al final generalmente lo que hacen como de responder una pregunta es de repente expresar el resultado como en forma como intervalo, como lo vimos arriba, de repente lo necesitan expresar como inecuación, como acá, o de repente van a tener que expresar esto mismo como intervalo, pero en este caso como con la notación de intervalo, ya porque acá estamos viendo la gráfica nomás arriba. Acá igual representamos un intervalo, pero de forma gráfica. Abajo estamos ocupando la notación. Entonces, usted, para responder estas cuestiones bien, ¿qué tienen que saber? Cómo manejarse muy bien de las tres formas, ¿ya? Entonces, veamos cómo resolvemos una inecuación que sea un poco más compleja, porque ahora lo que ya vimos es como el último paso que se hace, que es como cómo la representáis, ¿ya? Pero igual la inecuación te la podría mostrar de una forma más compleja. Lo que quiero que se vayan sabiendo acá, que es súper importante, es que esta forma de trabajar las ecuaciones es como casi igual, es casi igual como que la inecuación, o sea, perdón, esta forma de trabajar las inecuaciones es casi igual que las ecuaciones. Es como hacemos casi exactamente lo mismo. Hay que tener cuidado en un par de casos, pero casi siempre es exactamente lo mismo lo que hacemos. Entonces, el Toño pregunta si aquí hay valores absolutos. Los valores absolutos se lo podrían poner en cualquier lado. O sea, yo podría hacer un ejercicio combinando valor absoluto con inecuación. ¿Cachai? No lo vamos a ver hoy día porque se vuelve un poco más complejo, pero así como una clase de eso, perfectamente podemos hacer después. Ya que terminando la materia, lo que tengo pensado yo es como hacer clases de estos ejercicios típicos y, por ejemplo, un día podría ser puro así inecuaciones con valor absoluto. ¿Ya? Entonces, esas cosas como más específicas las vamos a ver, pero no. ¿Ya? Pero en verdad podéis mezclar todo. O sea, yo podría mezclar ecuaciones, o sea, o inecuaciones con valor absoluto y adentro meterle una función, ¿cachai? Y ahí como ya la complicáis un poco más. Pero todo se puede, o sea, estas cosas que son como de álgebra y funciones son como súper mezclables, ¿ya? Entonces, veamos qué hacemos acá, po. Entonces, como yo les decía, lo que hacen acá es casi exactamente lo que harían resolviendo ecuaciones. Entonces, por ejemplo, el menos 2 lo paso hacia la derecha como más 2, ¿ya? ¿Por qué puedo hacer eso? Igual que como veíamos la semana pasada con ecuaciones. ¿Se acuerdan que yo les decía? Lo que hacen ustedes en verdad acá es sumar 2 a ambos lados. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Porque si esta expresión es mayor a 7, esta expresión más 2 debería ser mayor a 7 más 2. Esa es la lógica que se hace, que es la misma de ecuaciones. Por eso ayuda también con entenderlo de esa forma, ya como lo entendíamos en ecuaciones. Entonces, después, bueno, acá que tengo que 3x es mayor a 9, ¿ya? Y después, ¿qué puedo hacer? Acá puedo dividir por 3 a ambos lados. Entonces, ¿qué me queda? Que x es mayor a 9 tercios o 3. Entonces, fíjense que reduje algo que se veía mucho más complejo en algo que quedó igual que lo que vimos arriba. Porque si ustedes tienen ya que el x es mayor a 3, ¿ya qué pueden decir? Que me sirve desde el 3 hacia allá, sin incluirlo. O también pueden decir que estos valores, ya esto es como equivalente, ¿cierto? Y esto es lo mismo que decir desde el 3, no, pero me equivoqué ahí en el corchete, porque en este caso no estoy incluyendo al 3. ¿Ya? Entonces, desde el 3 hacia el infinito. Estoy escribiendo lo mismo. ¿Qué es lo que hace? Llega como a una inecuación simple y después ves si la haces como en forma gráfica o en forma de intervalo. Pero acá estoy diciendo exactamente lo mismo. ¿Ya? Claro, la Javiera dice que hay que tener en cuenta el signo cuando se divide y es lo que yo les digo que es como la pequeña diferencia que hay. ¿Ya? Entonces, acá no pasó nada porque a propósito hice que se dividiera por algo positivo, pero ya en un toque más vamos a ver qué pasa cuando estamos dividiendo por algo negativo.
¿Ya? Entonces, ya esa era una inecuación. Entonces ahora voy a resolver varias muy rápido para que cachemos como que no tiene mucha diferencia con las ecuaciones. Ya, por ejemplo, acá. ¿Qué hago? Paso el 5 restando, entonces me da 4x mayor o igual a menos 12. Entonces, puedo después dividir, o pasar el 4 dividiendo, o acá dividir por 4 sin problema. ¿Ya? Le estoy adelantando eso. Cuando dividen por un número, cuando dividen o multiplican por un número positivo, no pasa nada. ¿Ya? Cuando dividen o multiplican por un número negativo, ahí es cuando tienen problemas. Entonces, acá puedo resolverla como sin ningún problema, voy conservando esto que está al medio siempre. Pasé el 5 restando, porque estaba sumando, después pasé el 4 dividiendo. ¿Ya? Por ejemplo, acá. El 6 lo paso restando, entonces me queda 2 menos 6, eso es menos 4. Después paso el 2 dividiendo, entonces menos 4 dividido en 2 me da menos 2. ¿Ya? Entonces, hasta ahora es muy igual, ¿cierto? Por ejemplo, acá, puedo pasar esas 2x hacia allá, entonces me quedaría 4x menos 2x, eso es 2x. El 7 pasa hacia el otro lado como menos 7, entonces menos 7 menos 3 me da menos 10, y después paso el 2 dividiendo. Ni un problema. ¿Ya? Igual que ecuaciones, ¿cierto? En vez de acá haber un igual, hay otra cosa. Y por último, algo así podría ser como 3x menor o igual a menos 16 más 9, eso me da menos 7. Entonces, paso el 3 dividiendo y me queda que x es menor o igual a menos 7 tercios. ¿Ya? Cuando ustedes tienen todas esas soluciones, lo ideal sería que no se les haga nada de difícil, y si se les hace difícil tienen que dedicarse tiempo a entender esto bien, ver ahora las otras formas que tiene esto de ser representado. Por ejemplo, del menos 3 hacia allá, pero lo incluyo, ¿cierto? O del menos 3 hacia el infinito. Ya estoy representando lo mismo. Acá con el menos 2, del menos 2 hacia el infinito, ahora sin incluirlo, porque es solo mayor a menos 2, y si lo pienso en la recta numérica, desde el menos 2 hacia el infinito, pero sin incluir. ¿Ya? Deberían estar siendo capaces de seguirme bien, confío en eso. ¿Ya? Entonces, Profe, dime. es que tenía una duda con lo de la X. ¿La X puede ser negativa o ningún caso puede ser negativa? No, pues sí, de hecho acá estamos viendo casos que son negativos, porque por ejemplo, si yo digo acá, el x es mayor a menos 2, ¿ya? Me sirve cualquier ya, valor que por sea la- mayor a menos 2, ¿cachai? Ya por la regla está la, ¿cómo se llama? La tablita está la... Pero mira, si es como pensar en esto, Karen, es que es más simple que eso. Porque, fíjate, por ejemplo, acá tú tenías el menos 2 y tenías el 0, ¿cachai? Ya, sí. Tenéis todos estos valores, así el menos 0,1, menos 0,2, menos 1,5, todos estos valores, que hay infinitos metidos acá adentro, todo eso sí te sirven, porque esos sí son mayores a menos 2, ¿cachai? Ya. Y todos los valores que están entre el 0 y el menos 2 van a ser esos negativos. Cuando te pasáis del 0 hacia la derecha, ahí vais a tener valores positivos, ¿cachai? Claro. Eso depende del Ah, ejercicio, ¿ya? Eso es lo depende del mismo ejercicio. que cuando el 2 no lo... O sea, no incluye el 2 porque igual puede incluir esto, ¿cierto? Es que aunque no incluya el menos 2, está incluyendo los valores que están como al tiro a partir del menos 2, todos esos valores me sirven, Para ¿cachai? allá. Como el que está Ya. inmediatamente después del menos 2 me sirve al tiro, que sería como el menos 1,99999, harto 9, ¿cachai? Infinito 9, ¿cachai? Ya, ahora entendí. Gracias. Ya, va como por ahí la cosa, pero son todos... Es que lo que acabo de decir del menos 1,999, probablemente muchos de ustedes saben que menos 1,9 periódico, ya, esto, menos 1,9 periódico es lo mismo que menos 2. ¿Sí? Eso cómo se saca cuando uno lo pasa a fracción. Entonces, no es como que ese número te sirva, pero el tema es que el valor que esté inmediatamente al lado del menos 2, ese te va a servir. Y de ahí todos los valores hacia el infinito. ¿Ya? Por eso lo escribimos así y por eso lo podemos graficar así. Entonces, ahí es importante que no piensen que el que me sirve es el menos 1. ¿Ya? Porque esa es la clásica, que dicen, mayor a menos 2, entonces el que me sirve es el menos 1. ¿Ya? Pero hay valores que están entre el menos 1 y el menos 2 que también me sirven. Hay que estar súper atento ahí. Ya pensar en que, por ejemplo, entre el menos 2 y el menos 1 hay infinitos números reales. Infinitos.
Hay infinitos números ahí entre medio, y todos esos sí me sirven. ¿Ya? Entonces, vamos a esta. Esta x mayor a menos 5 sería, ya, ahí me equivoqué de nuevo porque estaba haciendo el intervalo que lo incluía. Entonces, no, pues sería desde el menos 5 hacia el infinito. ¿Ya? Y si lo quiero representar como recta numérica, acá pongo el menos 5, no lo estoy incluyendo y me voy al infinito. Y acá, x menor o igual a menos 7 tercios. Ya, si son menores o iguales, significa que los valores se van a ir hacia el menos infinito. Por eso coloco el menos infinito. Hasta el menos 7 tercios. Ya, en este caso sí voy a incluir el menos 7 tercios. Ya, disculpen ahí, me quedo feito. Sí voy a incluir el menos 7 tercios. No voy a incluir eso, porque nunca se incluye el infinito, ya, pero eso es solo por convención. Pero también lo pueden pensar como que no voy a incluir al menos infinito porque no es un número. ¿Ya? Entonces, eso. Lo podemos escribir así y también lo podemos escribir como como gráfica, que sería como, gráficamente esto sería, agarramos el menos 7 tercios y me van a servir todos los valores que estén a la izquierda, porque los valores menores o igual. Entonces, voy a agarrar el menos 7 tercios, sí me va a servir, y voy a ir hacia la izquierda. Todos estos valores me sirven. Entonces, si se fijan, cuando llegan a esta parte, que para llegar a esa parte es solo saber ecuaciones, después lo que tienen que saber es interpretar. Porque la respuesta normalmente no está así, no está como x mayor o igual a menos 3, sino que es muy común que venga en esta forma o venga en esta forma, en la forma gráfica o en la forma de intervalo. Y ahí es donde de repente surge un poco la dificultad acá cuando tenemos inecuaciones. ¿Ya? Porque la parte anterior, a excepción de unos casos que vamos a ver ahora, es casi igual que ecuaciones. Ya, a ver, me habían preguntado algunas cosas. Lo ideal es que siempre x sea positivo o negativo. Claro, es que si llegamos a menos x, ahí se complica un poco la forma de resolver, pero de verdad que vamos a ver eso exactamente ahora. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando tenemos algo así? ¿Ya? Ya, bueno, algunos saben que, lo estaba comentando de antes, que tenemos que tener cuidado acá cuando pasamos dividiendo, porque, ya, lo voy a hacer mal, ojo, lo voy a hacer mal, ya para que no se asusten. Lo voy a hacer mal. Entonces, voy a pasar el menos 3 dividiendo, ¿ya? Entonces, voy a dejar esto igual, ¿ya? X mayor a 3 partido en menos 3. ¿Ya? Entonces, si hago esto, 3 partido en menos 3 es menos 1. Entonces, si lo hago así, esto me diría que los valores de X que me funcionan son los valores mayores a menos 1. ¿Ya? Entonces, si pensamos en valores mayores a menos 1, entonces tú podrías decir, ya, entonces una solución es X es igual a 0. Porque X, o sea, 0 es mayor a menos 1, entonces sí me sirve. Ya uno podría pensar eso. Pero si reemplazas este 0 acá, ¿qué te vaya a dar cuenta? Menos 3 por 0 es 0. Eso no es mayor a 3. Entonces, uno, como cuando ya tiene los valores de la ecuación, perdón, de la inecuación resuelta, uno podría ir a buscar si realmente cumplen los valores. Entonces, en el caso del 0, menos 3 por 0 es 0, y eso no es mayor a 3. Llegaríamos a que 0 es mayor a 3 y esto es falso. ¿Ya? ¿Qué me dice eso? Que el 0 no es una solución. ¿Qué significa eso? Que lo que hice acá, en alguna parte me equivoqué. ¿Ya? Entonces, ¿dónde me equivoqué? Me equivoqué en que en el caso de las inecuaciones que se multiplica o se divide por un número negativo, se da vuelta el símbolo de la inecuación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si era un mayor, pasa a ser un menor. Si era un mayor igual, pasa a ser un menor igual. Y así. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que hago para resolver esta ecuación? Esta inecuación, perdón. Divido por menos 3. Entonces, al momento de haber dividido por menos 3, o de pasar el menos 3 dividiendo, que es lo mismo, al momento de hacer eso, voy a tener que cambiar el signo. ¿Por qué? Perdón, el símbolo de la inecuación. ¿Por qué? Porque dividí por un número negativo. Entonces, siempre que dividía por un número negativo, hago eso. Entonces, ¿qué me daría? Ya, paso el menos 3 dividiendo. X. Este mayor a cambia a ser un menor a. Y ese es todo el cambio. Si al final no es como que sea tan difícil, es solo estar atento a eso. Porque es súper común que se olvida. Entonces, sería X menor a 3 dividido en menos 3, eso me da menos 1. Entonces, fíjense. Haciéndolo mal, yo estaba llegando a que X es mayor a menos 1.
si lo hago bien, o sea, si paso dividiendo por menos 3 y hago este cambio, ¿a qué llego? A que el x es menor al menos 1. Por eso es súper importante, estamos llegando a respuestas completamente opuestas. ¿Ya? Por eso se tienen que acordar bien de que al dividir o multiplicar una inecuación por un negativo, se cambia el símbolo de la inecuación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, menos 3x más 5 es mayor a 0. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer ahí? Lo que podemos hacer es, por ejemplo, ya hay dos formas de resolverlo. Por ejemplo, podría ser menos 3x mayor a menos 5. ¿Ya? Entonces, después paso dividiendo por menos 3. Entonces, doy vuelta acá, porque pasé dividiendo por menos 3. Y me queda menos 5 partido en menos 3, que al final es 5 tercios. Entonces, la solución de esto es x menor a 5 tercios. ¿Qué fue importante acá? Que al dividir por menos 3, lo di vuelta. Pero esto, ustedes si quieren, ni siquiera se pueden complicar con dividir por negativo y lo pueden hacer así. Que sería como, en vez de pasar el 5, pasan el 3x. Entonces, ¿cómo me quedaría? 5 es mayor a 3x. Ya, porque el menos 3x pasa como 3x hacia el otro lado. Y después, paso por el 3 dividiendo, entonces, en este caso, como pasé dividiendo por un positivo, no cambió nada. Entonces, x sería menor a 5 tercios. ¿Ya? Esto es otra cosa que es difícil de ver acá en inecuaciones. Que el x sea menor a 5 tercios, lo estoy escribiendo acá de las dos formas. Fíjense. Acá se está leyendo como de otra forma. Acá estoy diciendo 5 tercios es mayor a x. O x es menor a 5 tercios. Digo lo mismo. Acá está como directo. Acá está x es menor a 5 tercios. ¿Ya? Pero fíjense que de las dos maneras llegué a la misma respuesta. No hay problema con eso. Ustedes ven ahí la estrategia que quieren. Me preguntaban si siempre que la x está multiplicando por un número negativo, se multiplica todo por menos 1 cambiando el sentido de la inecuación. Eso es otra forma. Podía hacerlo así, Vicente. ¿Ya? Podía hacerlo así. O podéis no hacerlo así, como lo hice yo, por ejemplo, acá. Que en ningún momento multipliqué por menos 1. Podría haberlo hecho también. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá. ¿Qué hacemos? Ya, podríamos hacer, por ejemplo, lo que dijo el Vicente, multiplicar por menos 1 a todas. Ya, eso igual se puede hacer, porque estamos multiplicando por un negativo. Entonces, ¿qué pasa? Me quedaría 2x menos 13 menor o igual, ojo, al multiplicar por un menos 1 cambié el signo. Me queda menor o igual a menos 9. Entonces ahí me queda que 2x es menor o igual a 4, x menor o igual a 2. Y ya llegamos a esta cosita que es fácil de resolver. Que ahí después ya solo hay que hacer la analogía con lo gráfico o la analogía con la parte de intervalo. ¿Ya? Pero ahí ya estamos listos. Entonces, por ejemplo, la técnica que nos dijo el Vicente, ¿para qué nos sirvió? Para transformar esto en algo que las x las tenga positivas. ¿Ya? Pero no es necesario. Al final todo depende de con lo que se sientan más cómodos ustedes. ¿Ya? Lo único que tienen que estar claros es de aplicar bien las reglas, que es como si vaya a multiplicar o dividir por un número negativo, cambia el signo de la cuestión. Cambia el signo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver una última inecuación. Por ejemplo, acá. También todo depende de su estrategia, porque ya hay gente que prefiere tirar toda a la izquierda, toda la x a la izquierda, porque le es más fácil. Entonces, si lo hago así, me queda menos 2x mayor a menos 5. ¿Cómo lo hice? 5x hacia allá pasa como menos 5x, entonces 3x menos 5x me da menos 2x. El 7 hacia allá pasa como menos 7, entonces 2 menos 7, menos 5. Entonces, una vez que llego acá, como divido por menos 2, ¿qué queda? Queda que x es menor a menos 5 partido por menos 2. ¿Ya? Entonces, como dividí por menos 2, lo doy vuelta. Entonces me queda al final que x es menor a 5 medio. Lo podía resolver así, o una mejor estrategia de repente, al menos como lo hubiera hecho yo, hubiera sido pasar el 2 hacia el otro lado, entonces me queda 7 menos 2, eso es 5. 5 mayor a 5x menos 3x, eso es 2x. Entonces ahí llegáis a que x es menor a 5 medio. ¿Ya? De repente, ¿por qué la gente prefiere hacerlo acá como con la alternativa 1 que con la alternativa 2? Porque con la alternativa 1 te queda ordenadito, como cómo se lee. Porque uno normalmente lee como x es menor a 5 medios. Entonces, leerlo acá de derecha a izquierda, de repente es un poco más difícil.
pero si no se les complica leerlo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿cuál es la ventaja de la segunda alternativa? Que no divides por un número negativo. Por eso fue lo que hice. ¿Ya? Porque si pasáis la X hacia un lado, te quedan negativas. Si las pasáis hacia el otro lado, te van a quedar positivas. Entonces, ahí todo depende de ustedes. Ahí son ustedes como libres de elegir cuál es la mejor táctica. ¿Ya? Pero ahí les estoy mostrando las posibilidades. Entonces, eso, po. ¿Qué es importante? Las ecuaciones, al final quédense con que las inecuaciones se resuelven igual que las ecuaciones. El único tema es cuando dividimos o multiplicamos por cosas negativas. ¿Qué hacemos? La única diferencia es que damos vuelta. ¿Ya? Por ejemplo, podría ser, así como para ser bien exagerado, 3 mayor a 2. Por ejemplo, podría multiplicar esto por menos 1 y me daría menos 3 menor a menos 2. Y fíjense que, de hecho, con ejemplos numéricos uno se da cuenta por qué esta cuestión tiene sentido. ¿Ya? Igual podríamos generalizarlo más, pero no hay tanto tiempo. Pero por ejemplos numéricos, por ejemplo, 3 mayor a 2, esto es cierto. Po. Y al multiplicar por menos 1 te das cuenta que menos 3 menor a menos 2. Y podría, por ejemplo, multiplicar por menos 2, y ahí tendría que darle vuelta de nuevo, que sería como 6 mayor a 4. ¿Ya? Por eso, fíjense que tiene todo el sentido tener que darle vuelta, porque si no, esto se convierte en algo que no es cierto. Ya, el Toño preguntaba si lo que dice el Vicente siempre es factible o hay casos en que no se debería hacer. Que lo que dice el Vicente era como una técnica en caso de que tenía algo negativo, po, como para sacarte el negativo, ¿cachai? Para sacarte el negativo. Es una de las formas de hacerlo, pero en verdad tenéis que ver como lo que te acomoda más a ti. Va a ser siempre factible, sí, porque al final cuando todas las inecuaciones siempre podéis multiplicarlas por menos 1 y dar vuelta a las cuestiones, dar vuelta al símbolo. ¿Ya? Entonces ahora respondamos la pregunta del Toño. Ya, Toño va a una ferretería a comprar clavos. Si cada clavo vale 10 y compró al menos 500 pesos en clavos, ¿cuántos clavos compró? Entonces, lo difícil de esto, a pesar de que algunos probablemente la pueden sacar así como muy mental, porque de repente se vuelve lógico esto de las inecuaciones, ojalá se les termine volviendo así como que es obvio. Ojalá terminen así como de aquí a fin de año con que esto de las inecuaciones es obvio. ¿Ya? Pero, entonces, ¿de dónde sale? Ya. Lo que queremos encontrar acá es cuántos clavos compró. Entonces, esa es nuestra incógnita. Pongámosle una C. Ya C es la cantidad de clavos. Entonces, cada clavo vale 10. Y ahí es donde está un punto súper importante. Porque si cada clavo vale 10, ¿cuánto vas a gastar en C clavos? Por ejemplo, si C fuera 20, si tuvierais 20 clavos, ¿cuánto vais a gastar? 10 por 20, 200, ¿ya? Y ahí en verdad, eso es solo entender bien la multiplicación y como ser capaz de aplicar la multiplicación, que se ocupa mucho acá en inecuaciones. Cada clavo vale 10, tenéis C clavos, en total, ¿cuánto vale eso? 10C. Entonces, eso es lo primero que tenéis que entender, que 10C es lo que va a gastar el Toño. Por cada clavo va a gastar 10 pesos. Entonces, si tiene C clavos, va a gastar 10C. ¿Qué me dicen? Que compró al menos 500 pesos. Entonces compró una cantidad mayor o igual a 500 pesos. Y ahí ya me armé la inecuación. Entonces, si resuelvo pasando el 10 dividiendo, ¿qué hago? Que C es mayor o igual a 500 partido en 10, o sea, C mayor o igual a 50. Entonces, ¿cuál es la respuesta de esto? Bueno, acá no está redactada como saldría redactada en la prueba, porque saldría como cuál es el intervalo solución o cuál es la inecuación, ¿ya? Podrían pedírsela solo planteada, o podrían decirle cuál de las siguientes gráficas representa las soluciones, ya que al final son las tres formas que les hablé al principio. Pero el tema es que cuando ya son capaces de llegar acá, ya no deberían tener problemas. Entonces, lo primero un poco de comprensión lectora, entender la multiplicación, y después despejar para llegar a que los clavos que compró son mayor o igual a 50, porque si compró al menos 500 pesos en clavos, al menos se compró 50, pues si compró 10 clavos gastáis 100 nomás, ¿cachai? Entonces tenéis que comprar al menos 50 para gastar 500 pesos. Y esas restricciones son las que ustedes tienen que modelar cuando les salen problemas. ¿Ya? Pero son muy similares a lo que salen en ecuaciones, así que si van bien en una, van a ir bien en la otra. Y si no, a practicar no. También en el Baldor hay infinitos ejercicios de eso por si no lo hicieron en primero medio cuando se los mandaron para la casa. Ya, o si no, en ensayo y en guías también en verdad hay infinito material con eso. Entonces, esas son las inecuaciones simples. ¿Alguna duda como general de eso? Ya, el Toño dice que
A ver, no, ¿quién me dice? El Sodexo me dice que nunca le mandaron el Baldor, pero algo me dice que no lo hubiera hecho. Y si quieren, en primero medio no están ni interesados, le ha puesto. O la mayoría. Yo sé que algunos, obvio que sí, pero la mayoría ni sabían que era el NEM. Tampoco pensaban cómo que iban a estudiar, así que en eso estaban en primero. Ah, ya. Había una duda. ¿Alguien no entendió por qué me quedo acá en es mayor o igual? ¿Ya? Porque lo que me dicen acá es que compró al menos 500 pesos. Entonces, tú lo que te preguntas es, ¿la cantidad podría ser 500 pesos? Sí, porque es al menos 500 pesos. El al menos incluye. Si yo no hubiera querido incluir el 500 pesos, hubiera dicho más de 500 pesos. Pero el al menos, al igual que el a lo más, ojo con eso, es súper importante. El al menos o el a lo más incluyen. El al menos 500 te dice que podría ser 500 esto. Por eso es que se hace un mayor igual. ¿Ya? Sí, el Vicente dice que hay palabras clave en las inecuaciones. Esas son, principalmente, al menos y a lo más. ¿Ya? Pero esas dos palabras lo incluyen. Si no, diría más de 500 o menos de 500. ¿Ya? Pero a lo más o a lo menos incluye. Entonces, esos son los ejercicios simples de inecuaciones, ¿ya? Donde hay solo una inecuación. Pero lo que pasa es que después podemos tener más inecuaciones. ¿Y qué significan más inecuaciones? Significan más restricciones, ¿no? Ya como nuestro problema tiene más restricciones. Entonces, por ejemplo, acá que dice, Toño va a una ferretería, ya el mismo problema, a comprar clavos con 2.000 pesos. Si cada clavo vale 10 y compró al menos 500 pesos en clavos, ¿cuántos clavos compró? Entonces, si se fijan acá lo que pasa es que ¿cuál es la restricción que se añadió? A ver, díganme ustedes. ¿Cuál es la restricción que añadí al problema? Claro, que lleva 2.000, ¿cierto? Entonces, ahora tenemos una restricción extra. Si se fijan en el problema anterior, el Toño tenía plata infinita, porque solo estábamos diciendo que era mayor o igual a 50, o que él compró al menos 500 pesos, pero nos estábamos dando un límite de lo máximo que gastó. Hasta ahora podrían, no sé, haberse comprado 100.000 millones de clavos, porque nos damos un límite máximo. Pero este está dando el límite máximo, si se fijan, porque dice, va con 2.000 pesos, entonces no va a poder comprar 100 millones de clavos, porque tiene 2.000 pesos, ¿no? ¿Ya? Entonces, veamos cómo se hace esto. Algunos ya deben saber que sistemas de inecuaciones. Entonces ahora vamos a ver sistemas de inecuaciones. Si entendieron bien la parte de inecuaciones, esta parte tiene un poquito más de complejidad, pero no debería ser difícil. Y entonces, ¿qué es un sistema de inecuaciones? Es básicamente cuando tengo más de una inecuación. Al igual que en los sistemas de ecuaciones, cuando tengo más de una ecuación, esto es lo mismo. Entonces, ya, ¿qué hacemos acá? El primer paso para resolver esto es resolver cada una de las inecuaciones. ¿Ya? Paso 1, resolvamos cada una de las inecuaciones. Entonces, la primera sería 3x mayor a 9, después que me da que x es mayor a 3. Esa sería la primera. Y la segunda me da que 2x es menor a 12, entonces que x es menor a 6. ¿Ya? Hasta ahí se ve fácil, ¿cierto? No tiene ni un brillante. Ya, eso es resolver sistemas de inecuaciones. Hasta ese punto. Después, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es ver cuáles son los valores que cumplen ambas condiciones a la vez. Y acá es donde todos se van, o donde muchos se van al carajo. Ya, que es ver cuáles son los valores que cumplen la primera y que también cumplen la segunda. ¿Ya? Pero espero como que después de lo que veamos les sea muy, muy simple verlo. Ya, porque de hecho los casos al final se repiten. Siempre son los mismos casos. Ya tiene que ver con eso. Ya de hecho acá lo que uno busca es la intersección. Ya en este caso lo que uno busca es la intersección. Entonces, ya. Lo más fácil de ver esto, o sea, la forma más fácil de verlo es con la forma gráfica. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer... vamos a hacer acá una recta. Entonces, ya, la primera me dice que en la primera me dicen que los valores que me sirven son los mayores a 3. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Voy acá a la recta, me voy con el 3, ya voy a decir que ahí está el 3. Entonces, ¿qué me dice esto?
los valores que me sirven son desde el 3 hacia allá. ¿Ya? Entonces, esos valores. ¿Sí? Después con la segunda, ¿qué me dice? Que los valores que me sirven son del 6, pero hacia la izquierda. Entonces, ¿qué hago de nuevo? Voy con el 6, ya por ahí está el 6. Entonces, ¿qué me dice esto? Que los valores que me sirven son desde el 6 hacia la izquierda. Ya, me faltó ahí hacerlo bien, pero, o sea, ese espacio, pero igual lo podemos rellenar con los puntos. ¿Por qué? Porque que el x sea mayor a 3 me dice que acá no incluimos al 3. Y que el x sea menor al 6 me dice que acá no incluimos al 6. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estamos diciendo? Todos estos valores que están acá son los que cumplen la primera. Todos los que están acá son los que cumplen la segunda. Entonces, si ahora les pregunto, ¿cuáles cumplen la primera y la segunda? Esa es la resolución del sistema de inecuaciones. No es nada más que eso. Es cuáles son los valores que cumplen la primera y la segunda. Podría ser 3 inecuaciones y sería cuáles son los valores que cumplen la primera y la segunda y la tercera. Eso es todo. Entonces, en este caso, los valores que me sirven son los que van desde el 3 hasta el 6. ¿Ya? ¿Cuál es una forma de verlo? Pueden pensarlo directamente. Por ejemplo, no sé, un valor que está entre el 3 y el 6, el 4. ¿El 4 es mayor al 3? Sí. ¿El 4 es menor al 6? Sí, no cumple. ¿Ya? Pero es más fácil de repente pensar por qué los que descarté no me sirven. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera agarrado cualquier valor de por acá, ¿cumple la primera condición de que x mayor a 3? Sí. Este podría ser un 8, o un 7,8, o 7,9, o lo que sea. ¿Ya? Entonces, ¿cumple la primera condición? Sí. ¿Cumple la segunda? No, porque no es menor a 6. Y los valores que están por acá, ¿qué es lo que pasa? ¿Cumple la segunda condición? Sí, porque son menores a 6, pero no cumple la segunda condición, o sea, la primera condición, porque no son mayores a 3. Entonces lo que necesitamos son valores que cumplan ambas condiciones. Por eso al final lo que me sirve es desde el 3 hasta el 6. ¿Ya? Lo que me sirve es desde el 3 hasta el 6. ¿Voy a incluir al 6? No lo voy a incluir, porque acá no estaba incluido. Al 3 tampoco lo voy a incluir, porque no está incluido. Fíjense que el 3 no cumple la primera, el 6 no cumple la segunda, entonces por eso no los voy a incluir. Y ahí resolvimos la primera inecuación, o sea, sistema de inecuaciones. El Toño pregunta si puede tomar valores enteros como racionales. Sí, puede tomar cualquier valor real. Podría tomar hasta una raíz que esté metida ahí, por ejemplo. O por ejemplo acá, por aquí está pi, ¿cachai? También puede tomar el valor pi. Lo que tienen que pensar es que acá los valores que cumplen son infinitos, ¿ya? No es como que me sirva el 4 y el 5 nomás, sino que hay valores infinitos. Todos los valores reales que están entre el 3 y el 6 están cumpliendo esto. Y entonces ahí resolvimos la primera inecuación. Y fíjense algo súper importante. Son inecuaciones como de esta forma, que una de las soluciones se va para la izquierda y la otra solución se va para la derecha. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Que lo que me sirve es lo que está entre medio. Ya vamos a generalizar eso en un ratito más. Entonces, resolvimos la primera inecuación. Ya, veamos otro caso. La segunda se le debería hacer más fácil. Entonces, ¿Pía tiene alguna duda o fue sin querer? Ya, resolvamos otro sistema. Entonces, por ejemplo acá, tenemos que el x es mayor o igual a 10 tercios. Dale, Pía. Ya, entonces, la primera me dice que el x es mayor o igual a 10 tercios, y el segundo me dice que el... A ver. No sé qué onda esto. Ahí sí. La segunda me dice que el x es mayor a 5. ¿Ya? Entonces, lo que queremos nuevamente es buscar cuáles son los valores que cumplen ambas. Entonces, lo que uno puede hacer acá es, ya voy a hacer mi recta. Acá tengo mi recta. El primero me dice que me van a servir los valores que sean mayores o iguales a 10 tercios. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el 10 tercios. Entonces, me van a servir los valores mayores o iguales a 10 tercios.
Por lo tanto, desde el 10 tercios hacia la derecha. Ya, en verdad esto queda mucho mejor con la del zoom, así que voy a anotar con la del zoom. Entonces ahí tenemos la recta numérica. Acá tenemos el 10 tercios. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienen que cachar es si estamos incluyendo al 10 tercios o no. Y eso es súper fácil porque es un mayor igual, entonces sí lo estamos incluyendo. ¿Ya? La segunda inecuación me dice que el x es mayor al 5. Y ahí es donde entra la primera dificultad. Porque va a depender mucho acá de que tengan bien la respuesta, que sepan ubicar al 5 respecto al 10 tercios. ¿A qué me refiero a eso? A si está a la derecha o está a la izquierda. Entonces, la forma más rápida de hacer esto es como resolver el decimal. Esto es 3, algo. Como esto es 3, algo, el 5 debería estar por aquí. Ya, si ya llegan a esa parte, ya tienen como más de la mitad resuelto. Entonces, como el 5 está acá, y los valores que me sirven son los valores mayores a 5, ¿ya? Entonces, la que cumple, o sea, los valores que cumplen la primera inecuación serían los que están desde el 10 tercios hacia la derecha. Y los que cumplen la segunda, los que están desde el 5 hacia la derecha. En el caso del 5, no incluimos al 5. Y ahora ya deberían ustedes ser como solos por su cuenta, idealmente, de pensar cuál es el conjunto solución de esta cuestión. Porque al final son los valores que cumplen la primera y la segunda. Entonces, los valores de acá, por ejemplo, los valores que están acá no cumplen ninguna. Los valores que están acá cumplen solo que x sea mayor o igual a 10 tercios. Los valores que están acá cumplen ambas. Cumplen que son mayores a 10 tercios y mayores a 5. Entonces, los valores que están ahí son los que me sirven. Por lo tanto, la solución de la inecuación sería x mayor a 5. O desde el 5 hacia el infinito. O desde el 5 hacia el infinito. O también lo podemos ver gráficamente desde el 5 acá hacia la derecha. Y ahí ya resolvimos la segunda inecuación. O sea, el segundo sistema de inecuaciones. Entonces, ¿qué es? Es resolver cada una de las inecuaciones, graficarlas y analizar la intersección, ¿ya? O más que la intersección, como en palabras simples, es cuáles son los valores que cumplen ambas condiciones, ¿ya? O ambas inecuaciones. Muy bien, ¿ya? Claro, eso es súper importante. En este caso no estábamos tomando el 5, entonces ese corchete no iba. Ya bien atentas ahí. Bacán. Y eso es súper importante porque si yo hubiera puesto el 5 hacia el otro lado, hubiera tenido mala la respuesta. ¿Ya? Así que bacán que en esos detalles son los que tienen que estar súper atentos para no equivocarse. ¿Ya? Vamos a resolver entonces dos sistemas de inecuaciones más y después vamos a ver como lo general. Esto los voy a hacer un poco más rápido. Entonces, la primera sería 3x mayor o igual a 21, entonces x mayor o igual a 7. Y la segunda, x menor o igual a menos 3. Entonces, ya, de hecho, no es como que uno necesite el gráfico. Por ejemplo, cuando ya domináis esto, podéis al tiro decir que, a ver, el resultado de esta, de hecho, es vacío. ¿Ya? Uno no necesita el gráfico, pero estamos viéndolo con gráfico porque esto es una introducción. Entonces, tenemos, por acá está el 7. Me dicen, ¿cuáles son los valores mayores o iguales a 7? Sería desde el 7, ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Ya? Siempre ustedes van a identificar acá que va hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso tienen que hacerlo bien, sí o sí. Entonces, como son mayores o iguales a 7, acá incluyo. La segunda, nada que ver, es igual, es x menor a menos 3. Entonces, ¿qué hago? Me vi con el menos 3, ya supongamos que el menos 3 está por ahí. Entonces, como me dicen menor a menos 3, ahora voy hacia la izquierda. ¿Ya? Y en este caso no incluyo al punto. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuáles valores cumplen ambas condiciones? ¿Ya? En este caso, ¿qué es lo que pasa? Que no hay ningún valor que cumpla ambas condiciones.
Porque los valores que están acá cumplen la condición de que son menores a menos 3, pero no cumplen la otra. Los valores que están entre medio no cumplen ninguna condición. Y los valores mayores o iguales a 7 cumplen la segunda condición, o sea, la primera condición, pero no cumplen la primera. Entonces, en este caso decimos que el conjunto solución es vacío. Y ese es un caso que también se puede dar. Entonces, en este caso, eso es como la solución como conjunto. Por ejemplo, las alternativas, ¿cuáles serían? En una pregunta así. Sería como del menos 3 al 7, ¿ya? Corchete, no sé, cerrado y acá abierto. La alternativa B sería, no sé, del menos infinito al menos 3. Quizá, o corchete abierto, no sé. Y la alternativa C, por ejemplo, podría ser conjunto vacío. Ya es como que en una pregunta sí lo podrían mezclar. Entonces tenemos eso. Y tenemos el último caso, que es, por ejemplo, x menor o igual a 13. Ya ahí está lista esa. Y el segundo sería x menor a menos 3. Entonces, ya, uno acá puede sacar al tiro la gráfica para los más avanzados. Ojalá hicieran acá el tiro del menos infinito al menos 3. Esa es la solución. Con mucha práctica uno lo puede ver así de rápido, una vez que ya lo hiciste. Entonces, ¿por qué? Porque te armáis la imagen mental en la cabeza de cómo son los intervalos. Esa es la idea, que si te armáis la imagen mental en la cabeza, así, de cómo son los intervalos, esto es muy rápido. Entonces, después sería desde el menos infinito hasta el menos 3. Por lo tanto, tenemos acá el 0, tenemos el menos 3, ya, esta es la segunda condición, ¿cierto? La condición me dice que va desde el menos infinito hacia el menos 3. Es algo así. Y el otro es menor o igual al 13. Entonces, si el 13 está por acá, sería algo así. Papam. Papam. ¿Ya? Entonces, la primera condición es esta, menor o igual a 13, incluyéndolo, ¿cierto? Acá ni es importante, pero como ejercicio no lo puedo hacer. Acá el menos 3 no se incluye. Que no se incluye ahí sí que es importante. ¿Por qué? Porque ahora si uno se pregunta cuáles son los valores que cumplen ambas condiciones, tenéis que los que están a la derecha del 13 no cumplen ninguna condición. Entre el 13 y el menos 3, incluyendo al 13, cumplen solo la condición del 13, del x menor o igual a 13, pero no cumplen la otra condición. En cambio, los valores que están acá a la izquierda del menos 3 sí cumplen ambas condiciones. Acá está clarito que son menores a 13 y también son menores a menos 3. Entonces, ¿cuál sería el intervalo de solución? El que ya les había dicho. Del menos infinito hasta el menos 3. Ya, eso lo hago como motivación para que de aquí a fin de año lleguen a sacarlo así en 3 segundos. Como que lo puedan ver, se armen la imagen mental y estén listos. Entonces, ya revisamos los 4 tipos de sistemas de inecuaciones y ahora los vamos a resumir un poco, ya para que les quede bien claro como cuáles son las posibles cosas que pueden pasar. Entonces, el primer caso, como si tenemos algo así, por ejemplo, ya pongámosle a este A y pongámosle a este B. Entonces, si tenemos un X menor al A, tenemos un X, ya en este caso, sería como X menor a B. Entonces, fíjense, el X mayor a está acá, del A hacia la derecha. El X menor a B, del B hacia la izquierda. Entonces, si tenemos esto, y además, ¿qué está pasando acá? Está pasando que el B es mayor al A. ¿Por qué? Porque el B está a la derecha del A. Entonces, si se cumple esta condición, se les va a armar este gráfico. ¿Ya? Entonces, cuando se da este gráfico, la solución es del A al B. Ya, en este caso, no lo estamos incluyendo, pero podríamos incluirlo y sería casi exactamente lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, acá si cambio este a un mayor o igual, acá lo pasaría a incluir. Ya, Lili, hazme de nuevo tu pregunta porque no la entiendo bien. Ya, entonces, este es el primer caso, que es como, tenía uno que se va hacia la izquierda, tenía uno que se va hacia la derecha, y al final los valores que te sirven son los que quedan al medio, que fue lo primero que vimos. Entonces, tenemos ese caso, también podría pasar algo así, también vimos este caso, ¿ya? Que tenemos, por ejemplo, este es un A y esto es un B, ¿ya? Entonces el B es mayor a A. Entonces, si tenemos X mayor a A, X mayor a B, ¿qué es lo que pasa en este caso? Que al final los que me sirven son los que están acá. ¿Por qué? Porque los valores que estén entre A y B van a cumplir la primera, pero no van a cumplir la segunda.
Entonces acá, ¿cuál sería la solución? Desde el B hacia el infinito. Fíjense que cuando se les produce esto, así como uno que se va hacia la derecha y el otro que también se va hacia la derecha, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que al final, sí o sí, me va a dar como desde un valor hacia el infinito. Sí o sí va a pasar eso. Ya en este caso, bueno, si acá lo hago abierto, sería desde el B hacia el infinito. ¿Qué más? A ver. Ya, y ahí voy a dejar al tiro los otros dos casos. Ya, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, tenemos un A y un B acá. Ya, de nuevo, con el B mayor A. Esto del B mayor A lo digo solo porque el B está a la derecha del A. ¿Sí? Entonces, ya, esto sería como un X menor a A y un X mayor a B. Si se produce este caso, así gráficamente, ustedes tienen las inecuaciones, intentan armar esto como mentalmente, y se dan cuenta que queda como un espacio entre medio. ¿Cierto? Como queda un espacio entre medio, esta solución es vacía, porque no hay ninguno que va a cumplir ambos. ¿Ya? Y si tenemos algo acá como A y B, con un X menor a A y un X menor a B, ¿qué me va a quedar? Al final, los valores que me van a servir acá van a ser estos. Porque estos valores, los que están aquí, cumplen una condición, pero no cumplen la otra. Los de acá no cumplen ninguna. 0 condiciones. Estos cumplen una. Pero estos sí cumplen las 2 condiciones. Entonces, en este caso, la respuesta sería del menos infinito hasta el A. Fíjense que en estos dos casos me quedan infinitos. En este caso me queda vacío, o el otro caso es que me va a quedar un intervalo, así como del 2 al 3, o del menos 10 al 7, o del menos 5 al 3, no sé, cualquier cosa. Y esos son como todos los casos que al final tienen el sistema de inecuaciones, porque en verdad ya no nos podemos armar nada más. O van los dos para el mismo lado, que es como esto, o van los dos para el lado contrario, que es como esto, y si van los dos para el lado contrario, o hay intersección o no hay intersección. Y de eso depende si hay solución o no hay solución. ¿Qué opinan? Se ve como, resumidamente, que al final no es tanto, no es como tantos casos que puedo tener en resolver sistemas de inecuaciones, y que si los dominan estos 4 así bien, es como tan ready para el éxito. Vamos a ver cómo andamos de tiempo, Toño, porque a ver, hoy día ya son las 6:30, entonces nos quedan los ejercicios. Vamos a andar justos, pero es que podemos tener clase para eso, porque además inecuaciones con valor absoluto es peludo que lo pregunten. Si lo preguntan ya es como para lo... O sea, tampoco soy adivino de lo que va a entrar y no va a entrar, pero no es tan común. Entonces, por eso esas cosas las voy a dejar como más para los meses siguientes. ¿Ya? Entonces, ya, pues esos eran los 4 casos que tenemos. Entonces, esas son las imágenes mentales que se tienen que armar en su cabeza. Ya, si logran hacer eso con inecuaciones, van a estar al otro lado. Porque después, cuando ya haces varios ejercicios y después se va repitiendo, se va haciendo más fácil también. Entonces, ahora podemos responder la pregunta del principio, ya que teníamos. Era la misma pregunta, pero ¿qué es lo que pasaba? Que ahora tenemos 2 condiciones. Entonces, si la cantidad de clavos es C, la primera condición, ¿qué me decía? Que 10, que es el precio por la cantidad de clavos, tenía que ser al menos 500. ¿Cuál es la otra condición? Que 10 por la cantidad de clavos va a tener que ser menor o igual a 2000. Porque como Toño en este caso tiene... No, esperen, voy a hacer esto con el otro plumón. Entonces, la primera condición que me decía, que 10 por la cantidad de clavos es mayor o igual a 500. Pero ahora, ¿qué agregamos? Que el presupuesto de Toño en este caso sería 2000. Entonces, 10 por la cantidad de clavos va a ser menor o igual a 2000. ¿Ya? Entonces, la primera condición, ¿qué me dice? Que la cantidad de clavos es mayor a 50. La segunda condición, ¿qué me dice? Que la cantidad de clavos es menor o igual a 200. Entonces, por ejemplo, ya, quiero que sin resolver esto se armen la imagen en la cabeza. Voy a volver a la de atrás y tienen que intentar decirme cuál es. O sea, intenten pensar cuál de las imágenes se forma. ¿Qué es lo que se forma?
¿Ya? Tenemos un mayor a 50 y un menor a 200. Entonces lo que se forma es esto, po. Un mayor a 50 y un menor a 200. Entonces la solución va a ser entre 50 y 200. Ya, si lo vieron así de fácil, bacán, porque al final estos son los casos que vamos a tener. Entonces, si no lo vieron, lo que pueden hacer es graficarlo, ya que al final es como darse un paso extra. Entonces, la tenemos acá la recta numérica, por acá podría estar el 50, por acá estaría el 200. Este me dice que los clavos son mayor o igual a 50. Y este me dice que los clavos son menor o igual a 200, la cantidad. Entonces, al final, ¿cuántos clavos puedo haber comprado? A lo menos compró 50, porque me dicen que al menos gastó 500 pesos, o compró 500 pesos en clavos. A lo más van a ser 200. ¿Por qué? Porque a lo más tenía los 2.000 pesos para gastar. Ese era el presupuesto. Entonces, ¿qué hizo eso? Añadir una restricción. ¿Y en qué se traduce eso? Que al final lo que se forma es un sistema de ecuaciones, o sea, de inecuaciones. ¿Ya? Añadir inecuaciones a algo es simplemente añadir restricciones. Como, ya, queréis que sea mayor a esto, pero también queréis que sea menor a lo otro, o mayor a esto, pero también menor a lo otro. ¿Cachai? O sea, como, ahí les dije como para añadir 4 inecuaciones, por ejemplo. Ya, pero en la PSU, en la prueba de transición, les van a aparecer 2 nomás a lo más. Ya, quizás ni siquiera le aparezca un sistema de inecuación, pero sí es probable que sí pueda aparecer, ¿ya? Entonces, además que esto de entender bien inecuaciones ayuda en funciones, ¿ya? Acá sí. Ya, Lizeth, que estoy muy bien. De nada, de nada. Entonces vamos a hacer las 3 preguntas y sería por la clase de hoy, chilla. Entonces, ¿cuál de estos siguientes sistemas de inecuaciones no tiene solución? Ya, y esto era un cuál, no era un cuáles. Ya, porque uno nomás. Y ahí el Martín ya la sacó. Bien, Martín. Ya, entonces. Mira, veamos la primera. De hecho, uno acá, piensen que, como antes incluso de resolverlo, pueden usar lo que aprendimos en delante, que ¿cuándo un sistema no tiene solución? Cuando se forma algo así, po. Y acá tenemos como que nos queda un vacío. ¿Sí? Lo habíamos visto. Entonces, cuando nos queda algo así como menor a eso, no hay ninguna que cumpla ambas condiciones, ahí es cuando se arma este tema de que no hay solución. Entonces, por ejemplo, con el primero, con el A, esto es x mayor a 5, x mayor a 8 tercios. Desde que ya tienen 2 mayores, ya ven que no se va a armar, que es imposible que esto no tenga solución. Ponga el valor que ponga acá. Es imposible. ¿Por qué? Porque un mayor a algo, ¿en qué se traduce en la gráfica? En que uno va a ser así y el otro va a ser así. Entonces sí o sí va a haber alguna solución. Por eso podemos descartar la primera como sin siquiera ponernos a resolver. La segunda, ¿qué me dice? X es mayor a 11 tercios. Esa es la primera. La otra, X menor a 5. Entonces, acá lo que hay que ubicar es que el 5 está a la derecha del 11 tercios. Si pasa eso, estamos bien. ¿Ya? Y sí habría solución. ¿Por qué? Porque x menor a 5 es esto. ¿Ya? Y x mayor a 11 tercios, esto es lo que les decía. Como el 11 tercios está acá, porque 11 tercios es 3, algo, sería x mayor a 11 tercios sea a la derecha. Por lo tanto, tenemos esta solución. Si el 11 tercios estuviera acá a la derecha, no hubiera quedado sin solución. ¿Ya? Por eso es importante identificar entre el 11 tercios y el 5. Ya, y acá, ¿qué es lo que pasaba acá? En la C, que era la correcta, que acá tenemos que x es mayor a 3 medios, y acá que x es menor a 3 medios. Entonces, ¿qué pasa acá? Tenemos el 3 medios, un intervalo va de acá hacia la derecha, sin incluir, y el otro intervalo va de acá hacia la izquierda, sin incluir. Entonces, no hay ningún valor en que se topen. Como que a lo más se podrían haber topado en el 3 medios, pero este es mayor a 3 medios y este menor a 3 medios.
Si fuera así, sí tendría solución, 3 medios. Pero como uno es menor y el otro es mayor, no hay solución en este caso. Ya que este era como un caso bien extremo de donde no hay solución, porque se juntaban. Entonces eso lo hacía un poco más difícil. Ya, y por último, la D. Ya, la primera era que X era menor a 3. Y esto, ¿qué me dice eso? Me dice que son, la solución de eso ya podría llegar a aparecer algo con cuadrática. Es más difícil, pero podría llegar a aparecer. Porque la solución de esto son todos los reales distintos de 0. Porque, ¿qué números al cuadrado son mayores a 0? Todos los reales, excepto el 0. Entonces ahí sí o sí vaya a tener solución, porque la de la segunda era todos los números excepto el 0. Entonces si la intersectáis con los x menores a 3, al final, ¿qué solución me quedaría? La solución sería como... Ya, y acá es donde aparece un poco la unión, pero tampoco quiero meterme tanto en esto, porque es de lo menos común que se pregunta. Pero acá aparece la unión, ¿por qué? Porque vamos a tener acá la recta numérica, ya, la segunda inecuación, ¿qué valores la cumplen? La cumplen los que son, o sea, cualquier número distinto de 0. Entonces, como la cumplen de acá hacia la derecha y la cumplen de acá hacia la izquierda. La primera inecuación la cumplen desde el 3 hacia la izquierda. Entonces, cuando uno quiere describir el conjunto solución acá es cuando requiere la unión. ¿Por qué? Porque los valores que te sirven son desde el menos infinito hasta el 0, ¿ya? Acá sin incluir el 0. Y además desde el 0 hasta el 3. Entonces acá la unión para eso sirve, para decir que te sirve este conjunto y te sirve este conjunto. ¿Por qué les digo que esto no es tan común? Porque para que le aparezca algo así, tiene que haber un sistema de inecuaciones que tenga una cuadrática o que tenga un valor absoluto. Por eso esto requiere como mucho más tiempo para que se los pase. Pero la unión, ¿qué me indica? Que me sirven estos valores o estos valores. Entonces, acá la solución de esto es como un x que esté entre el menos infinito y el 0, o que esté entre el 0 y el 3. ¿Ya? ¿Y por qué necesito la unión y no puedo pasar como de largo desde el menos infinito hasta el 3? Porque esta no la cumple el 0. Acá de ahí sacamos que el x no puede ser 0. ¿Ya? Entonces, eso sería. Vamos con el nivel 2. Queremos determinar si esto tiene solución. ¿Ya? Y acá donde te pueden dificultar es que empiezan a meter letras. Pero al final esta pregunta tiene que ver con, si pueden verlo como se los mostré como en el cuadro resumen, donde teníamos los 4 casos, si pueden ver en qué caso estamos, o en qué par de casos estamos, ahí van a poder identificar qué tiene que pasar. Dicen por ahí. Le dice la Fran, A, C. Dache dice que se requieren las dos, el Toño la A nomás. H. Ya recuerden que si no saben, envíen una H, una F. Un 8. Ya vamos a resolverlo. Entonces, a ver. Ya, lo primero es como no asustarse como porque hay letras. ¿Ya? Entonces, hagamos lo que había que hacer. Entonces, ya, el que hizo acá iba bien. X mayor a medios. X menor a B. ¿Ya? Eso es como pasamos el 2 dividiendo. No hay nada raro hasta ahí. Entonces, después, ¿qué es lo que pasa? Lo que les decía yo es que tienen que identificar los dos casos.
el x mayor a algo y x menor a algo, ¿cómo puede quedar? Puede quedar algo así. O también podría quedar algo así. Sí, porque este es como un x mayor a algo, x menor a algo. Acá abajo también, x mayor a algo, x menor a algo. Ese es el sistema que tenemos hasta ahora. Entonces, queremos determinar que tiene solución. Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar? Algo así. Queremos determinar si podemos decir que pasa algo así. Entonces, fíjense que en este caso, esto sería el A medios y esto sería el B. Entonces, ¿por qué? Porque x mayor a medios lo representamos así. X menor a B lo representamos así. Entonces, ¿qué es el otro caso que podría pasar? Que el x menor a B me queda acá y el x mayor a medios me queda así. Entonces, ¿de qué manera podemos determinar? ¿De qué manera podemos determinar que se cumple este caso? Fíjense que si en la primera me dicen que B es mayor a medios, ya tengo esto, po. Porque que B sea mayor a medios, ¿qué significa? Que B está a la derecha. Entonces, como B está a la derecha, sí se produce esta intersección, entonces sí hay solución. ¿Ya? Respecto a la segunda, si B es mayor a 0, no hay mucho que podamos determinar. ¿Por qué? Porque podría seguir pasando que, o sea, que se dé este caso. ¿Ya? El B podría ser mayor a 0, por ejemplo, B ser 7, y el A medios podría ser 14, entonces ya quedaría a la derecha. ¿Y qué es lo que queríamos determinar? Que el B queda a la derecha de la medios, porque cuando el B queda a la derecha de la medios, está esta solución. Existe. Si no, si la medios queda a la derecha, estamos jodidos. Entonces, por eso la primera me servía. ¿Ya? Y el B mayor a 0 no serviría, y bueno, ahí con eso ya tenemos que A. Si me sirve con la primera y no con la segunda, ya es A. Entonces, fíjense que al final todo esto se tradujo en ver algo súper como un ejercicio muy de álgebra, se transforma como en algo más como geométrico, o de formas, o de cachar cómo se están ubicando estos intervalos, para que tenga o no tenga solución. Y ahí vamos con el último. Que la A no es. ¿Y esa sensación de dónde sale? ¿La B dice la de ahora? ¿La C por ahí? Ya, mira, les voy a dar una ayuda con este. Primero, para que revisen los que ya respondieron. Primero lo que uno hace es esto. ¿Ya? Y bueno, acá, ojo, en la prueba lo que debería decir es respecto a bueno, de hecho esto es una inecuación, respecto a la inecuación en X, ¿ya? Ese detalle es importante. Entonces, como es en X, lo que voy a hacer es dividir acá por A. Entonces me va a quedar 3 partido en A. Ahora tienen que pensar, ¿qué pasa con ese A? ¿Qué pasa si es 0? ¿Qué pasa si es negativo? ¿Qué pasa si es positivo? Eso es lo que está haciendo la pregunta. Ya, y hay harta respuesta, así que vamos a ver. Ya, entonces, ¿qué tenemos? AX menos 3 sería mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, AX mayor o igual a 3. Ya, si el A es mayor a 0,
puedo simplemente pasar dividiendo y no pasa nada. Entonces me queda que x es mayor o igual a 3 partido en a. Entonces, ¿está bien esto? No, pues la solución no sería esa, porque me faltó incluir ese, para dar completamente la solución. Entonces, por eso esta sería falsa. Ya hay un detallito. Si el a es menor a 0, ¿qué es lo que pasa? Al dividir voy a dar vuelta. Entonces me va a quedar x menor o igual a 3 partido en a. Entonces, por eso esa es verdadera. Ya, de hecho, ahí uno se puede poner a descartar. Estamos entre esa y esa. Entonces, la última era la más difícil, ¿ya? Ojalá, bueno, si se equivocaron en esto, ojalá haya sido solo por ese detalle. Ojalá esto la hayan tenido buena. Y la tercera es más difícil, pero si recuerdan la clase pasada no debería ser tan difícil. ¿Por qué? Si a es igual a 0, reemplacemos nomás. El a es 0. Entonces, si el a es 0, ¿a qué llegamos? A que menos 3 es mayor o igual a 0. ¿Eso tiene solución en los reales? Eso no tiene solución en los reales, ¿por qué? Porque esto siempre es falso. Independientemente del valor de x, esto nunca se va a cumplir. Porque menos 3 es menor a 0. Entonces no va a ser mayor o igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que la solución de esto, en el caso que la a es igual a 0, es vacía. ¿Ya? Entonces, la inecuación no tiene solución en los reales, eso sería verdadero. Porque al final no hay solución, ¿cierto? Esto es una afirmación falsa. ¿Qué significa? Que no va a haber ningún valor de x que va a cumplir esta afirmación. Pero, por ejemplo, si la ecuación hubiera sido algo así, a x más 4 mayor o igual a 0. Ya, me estoy poniendo en otro caso. Entonces, si hubiera sido esto, y el a hubiera sido 0, ¿a qué hubiera llegado? A que 4 es mayor o igual a 0. ¿Ya? ¿Y esto qué es? Esto es verdadero. ¿Qué significa eso? Que ahí la solución serían todos los reales. Es igual que lo que veíamos la semana pasada con las ecuaciones. Recuérdense que con las ecuaciones, cuando llegamos a una verdad, llegamos a que me sirve cualquier número real. Porque al final como que se va la x y llegamos a que me sirve cualquier real. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si llegamos a algo falso? Llegamos a que no nos sirve ningún real. Entonces eso igual va a ser válido en las inecuaciones. Acá llegamos a algo falso, significa que no hay solución en los reales. Si hubiéramos llegado a algo verdadero, significa que al final cualquier x me servía. Porque el tema de acá es que se va en la x. Entonces, como se va en la x, la cuestión se vuelve como independiente de x. Es como que pasa a ser o no ser nomás. Así como, o me sirven todos o no te sirve ninguno. Ya, lo mismo que en las ecuaciones. Entonces, por lo tanto, era la D. Si hubiera sido una ecuación como algo así, esto hubiera tenido como solución todos los reales, porque hubiéramos llegado a algo verdadero.